En 1963, el 4 de junio, el presidente John Fitzgerald Kennedy, el 35 presidente de los Estados Unidos, firmó la Orden Ejecutiva 11.110, que devolvió al gobierno de Estados Unidos la facultad de emitir moneda sin pasar por la Reserva Federal, propiedad de los Rothschild. Tú recuerdas lo que le había pasado a Lincoln por hacer lo mismo, a Andrew, otro de los presidentes de los Estados Unidos asesinado, también por la misma situación. Esta quizás fue la principal causa del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, además de su férrea y manifiesta oposición a las sociedades secretas. Él hizo un discurso muy famoso donde critica y declara públicamente su total oposición a las sociedades secretas y su determinación que en su periodo de gobierno las sociedades secretas no podrían ejercer influencias lobistas dentro de su gobierno. Menos de 6 meses más tarde de esa decisión, el 22 de noviembre, el presidente Kennedy fue asesinado, probablemente por los Rothschild por la misma razón que se asesinó a Lincoln en el 1865 cuando quiso imprimir dinero, ¿recuerdan? Dinero estadounidense para el pueblo estadounidense. Lo normal es que en tu país, el gobierno de tu país sea el que emite el dinero. En Uruguay el dinero uruguayo es emitido por el Banco Central del Uruguay, pero en los Estados Unidos el dólar es emitido por un banco privado. Y eso absolutamente es una aberración desde todo punto de vista. Kennedy quiso terminar con esa situación y por la misma razón aquí está que se asesinó al presidente Andrew Jackson y otros que también sufrieron atentados. Es interesante lo que hizo Lyndon Johnson. Tú recuerdas que Lyndon Johnson fue el presidente que lo sustituyó. Él no vivía en Washington, él estaba en Dallas en el momento de la muerte de Kennedy. Y en el viaje, en el vuelo, en el Air Force One, el avión presidencial, uno de sus primeros decretos, de sus primeras órdenes ejecutivas, como le llaman en los Estados Unidos, fue anular la orden ejecutiva 11.110 en el mismo día que el presidente Kennedy había sido asesinado y como una de sus decisiones más importantes. Allí tienes la figura de Lyndon Johnson y del lado derecho el sello del presidente de los Estados Unidos para firmar las órdenes ejecutivas. Resulta sumamente sugestivo que pocas horas después de la muerte hayan decidido anular nada más ni nada menos que una orden ejecutiva que terminaba con la hegemonía de la Reserva Federal en la impresión del dólar y su manejo bajo la forma de préstamos al gobierno de los Estados Unidos. Esto no se puede probar, es decir, no se puede probar que esa haya sido la razón de la muerte, del asesinato, pero encaja absolutamente en forma lógica. Otra, y probablemente la razón principal para el asesinato de Kennedy, según historiadores, fue el hecho de que él dejó bien en claro al primer ministro israelí David Ben Gurión que en ningún caso iba a estar de acuerdo con que Israel se convirtiese en un estado nuclear. Yo no sé si ustedes tienen idea del poder nuclear que tiene Israel hoy en día, pero Kennedy, consciente de lo que eso representaba en el desequilibrio de poder del Medio Oriente, le había dicho con absoluta franqueza y claridad que de ninguna manera lo permitiría. El periódico israelí Haaretz, el 5 de febrero del 99, en un análisis revisional del libro de Aben Cohen, Israel y la bomba, indica lo siguiente: el asesinato del presidente estadounidense John Kennedy puso fin abrupto a la enorme presión que se aplicaba por parte del gobierno de Estados Unidos sobre el gobierno de Israel de suspender el programa nuclear. Tú ves la presión que hoy se hace sobre Irán. Tú sabes que esa misma presión se hizo sobre Israel hasta que fue asesinado el presidente Kennedy. Esas son las cosas que no se muestran en la historia oficial, pero son las cosas que explican lo que ocurre en la realidad. El libro daba a entender que si Kennedy se hubiese mantenido vivo, es dudoso que Israel hoy en día pudiese tener una opción nuclear que le da una supremacía en esa zona de conflicto absolutamente abrumadora. Si hiciésemos un resumen de este periodo, veríamos una cantidad de sucesos